Muy buenos días. Este día en República hablaremos del proceso de elección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en República, edición del miércoles 14 de febrero del año 2018. Les saluda Carlos Monterrosa y hoy tenemos un tema muy interesante en discusión, el proceso de elección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y ya están conmigo Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos. También está conmigo Gregorio Sánchez Trejo, presidente de la FEDAES. Buenos días, bienvenidos ambos a República. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un saludo muy especial en el Día de la Amistad y del Amor a la comunidad jurídica, con aprecio, y a mi familia, y teniendo el orgullo y satisfacción de estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a tener una discusión muy interesante, un proceso que se está desarrollando en este momento de las candidaturas que provienen de la FEDAES para la selección de candidatos a la Corte Suprema de Justicia, magistrados a la Corte. Me gustaría iniciar con usted, señor Sánchez Trejo. Usted, algo que creo que debe quedar claro para la audiencia es su estatus respecto al proceso como presidente de la FEDAES. ¿Usted participará como presidente de la FEDAES en la organización y administración del proceso de elección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema propuestas por las entidades de abogados? Es muy oportuna su consulta, porque quiero afirmar que siempre he estado de presidente de la Federación de Asociación de Abogados. Ni un tan solo día he dejado de estarlo. Y lógicamente voy a participar administrativamente en el proceso electoral, y lo estoy haciendo. Lo único que por una decisión de autoexclusión no estoy participando en las apelaciones que está conociendo nuestra Junta Directiva. Esto se toma en consideración para mantener la armonía interna dentro de la FEDAES y para también no dar ninguna excusa que el día de mañana haya una observación al proceso. Lo más importante es el proceso electoral, y en ese sentido estamos colaborando con notas al Tribunal Supremo Electoral, con presencia ante el Consejo Nacional de la Judicatura, así sucesivamente, fortaleciendo quien lleva una responsabilidad principal en este momento, que es el Comité Central Electoral. Básicamente, entonces, usted me ha dicho, no participará en la lógica o en la organización del evento, ni tampoco en el tema de las apelaciones, o solamente el tema de las apelaciones es lo único que... El tema de las apelaciones fue lo acordado, y estamos cumpliendo todas las partes, los acuerdos que se establecieron se están ejecutando. En ese caso me gustaría aprovechar y preguntarle, Humberto, entonces, bajo la lógica del Centro de Estudios Jurídicos, ¿a ustedes les satisface la postura del presidente de la FEDAES, que no se va a involucrar en el tema de las apelaciones, más sí lo puede hacer en el campo administrativo como presidente de la FEDAES, y lo que significaría en esa parte del proceso electoral? Yo quiero explicar de dónde viene esto, en realidad, porque quiero también aclarar que no se trata de una autoexclusión que se hizo de la presidencia. En efecto, el doctor Sánchez Trejo ha continuado ejerciendo la presidencia de la FEDAES, pero como resultado de ciertas peticiones que en su momento lideró el Centro de Estudios Jurídicos, y que fue acompañada esas peticiones de otras asociaciones, de otras 3 asociaciones, con el afán, en efecto, de mantener la credibilidad y la transparencia del proceso ante algunos cuestionamientos que se estaban realizando por la elección del doctor Sánchez Trejo en la Junta de Directores de CIGET, se llegó a un acuerdo de todas las asociaciones. El acuerdo al que se llegó era que, en efecto, no íbamos nosotros como Centro de Estudios Jurídicos a seguir insistiendo en que se convocara a una nueva asamblea de miembros para proceder a una nueva elección de Junta Directiva. Nosotros íbamos a desistir de esa petición, pero como resultado de un acuerdo en el que el presidente, si bien se iba a mantener como tal, se iba a separar del proceso electoral. Ese fue nuestro entendimiento en realidad. ¿A qué se ha llegado en la práctica? A una separación. Y hasta el momento hemos conocido de 4 apelaciones, bueno, hemos conocido 2 apelaciones y están pendientes otras 2. Y hasta el momento, en efecto,
el presidente Sánchez Trejo no ha participado en esas apelaciones. Quiero aclarar que nuestro entendimiento no se limitaba a eso, que nuestro entendimiento se limitaba a todo el proceso electoral, pero sobre todo por una razón fundamental, que creo que en eso coincidimos, y es que la autoridad máxima en todo esto no es ni siquiera la Junta Directiva de la FEDAES, sino que es el Comité Central Electoral, que es el encargado, los estatutos o más bien el reglamento así lo establece, de organizar y administrar todo este proceso. Y la Junta Directiva se queda como una especie de órgano supervisor, como una especie de segunda instancia, en donde las decisiones que va tomando el Comité Electoral, decisiones de todo tipo, incluso decisiones sancionatorias, van a llegar a ser de conocimiento de la Junta Directiva, y es ahí donde la Junta Directiva se debería involucrar de acuerdo a lo establecido en el reglamento. Con esas variantes, yo quisiera hacer esas aclaraciones, y con esas variantes es que nosotros nos sentimos cómodos, con esas variantes, con esas modificaciones, con esas aclaraciones que le estoy haciendo. Aunque claro, nos menciona en su primera intervención el doctor Sánchez Trejo de que se abstiene de participar en las apelaciones. No obstante, lo demás del proceso electoral va a ser parte en el momento que se requiera como parte de la Junta Directiva. Usted ha mencionado que es una segunda instancia. La instancia máxima en este momento es el organismo electoral, pero eventualmente puede involucrarse en otros escenarios. Sí, nuestra posición es que sea el Comité Central Electoral el que realice todas estas actividades. Hay ya ahí 8 personas, estamos las 8 asociaciones federadas representadas en ese Comité Central Electoral. Nuestra petición es que el Comité Central funcione y cumpla con el rol que establece el reglamento, y que la Junta Directiva se quede simple y sencillamente como ese órgano supervisor, como ese órgano de segunda instancia, en donde las decisiones del comité tendrán que ser conocidas y decididas. Ok, desde su perspectiva, doctor Sánchez Trejo, creo que vale la pena tener este punto claro. En este proceso está la instancia electoral, que es importante para garantizar la transparencia de los procedimientos, por una parte, pero está la Junta Directiva de la Federación, que podría participar o intervenir ante ciertas situaciones que se puedan generar o ante ciertos escenarios. En alguno de los casos, alguna de las personas puede hacer señalamientos en particular. ¿Cómo queda usted en todo ese mapa, en todo escenario, en función un poco del acuerdo que se ha definido, o que por lo menos en este caso el licenciado Sáenz ha mencionado? Mire, es lógico que en un organismo social integrado por diferentes pensamientos, asociaciones, haya criterios no consensados. Y en este caso no comparto la visión, con todo respeto, del doctor Sáenz, porque así como habían asociaciones que tenían su punto de vista, y en base a esas observaciones había otras 4 asociaciones que consideraban de que no tenían que involucrarse temas externos dentro de la FEDAES, y que esto ha creado una serie de consecuencias no positivas dentro de la imagen de la FEDAES. Perdón que lo interrumpa, solo para aclarar, cuando se refiere a temas externos, se refiere en su caso particular por la salida de la Junta Directiva de la CIGET. Correcto. A eso se refiere. Correcto. Okay. Entonces, yo sostengo, y creo que va a costar en acta, mi autoexclusión fue motivada porque teníamos 4 asociaciones con un pensamiento y 4 asociaciones con otro pensamiento. Íbamos a provocar, o se iba a verificar, una asamblea general en la cual iba a crear más arraigamiento de posiciones encontradas, y además iba a perturbar el tiempo en el cual teníamos que concentrarnos para prepararnos para este proceso. Entonces digo, mire, yo me autoexcluyo, ellos hablaban de un mínimo y creemos que quedamos satisfechos. Agradezco de que todas las asociaciones ratificaron, por decirlo así, la presidencia, y hemos estado participando en aspectos de carácter administrativo hasta la fecha que ha participado también el Centro de Estudios Jurídicos. Creo que hay varias situaciones propias que la ley establece, y una de las responsabilidades es que a quien le corresponde administrar el proceso es a la FEDAES. Que la FEDAES delegue el Comité Central Electoral determinadas funciones es cosa diferente. Sin embargo, se está dando apoyo pleno de carácter logístico al Comité Central, se respeta la total independencia del mismo, y queda como una instancia en apelaciones y una instancia de apoyo administrativo la FEDAES. La responsabilidad histórica es para este organismo, esta persona jurídica que actualmente represento. De una u otra forma, la relación desde ese punto de vista ha sido cordial. Hemos tenido a veces consultas directas para ver cómo se avanza y se unifica, se supera cualquier otra situación. Esa es la visión que yo tengo al respecto, y es la visión que tienen otras asociaciones. Pero lo fundamental es que tanto el Centro de Estudios Jurídicos como
la asociación que yo represento, que es la Asociación de Oriente, que le corresponde la presidencia, estamos encaminados para que el proceso sea exitoso, que el proceso sea transparente, que el proceso sea en base a la meritocracia. Y hay algo fundamental para mí, es mi convicción personal y creo que es la convicción de mi asociación. Nosotros tenemos una deuda y un compromiso con la comunidad jurídica, con el elector, que tenemos que garantizarle un menú de escogitación de verdaderos candidatos y también garantizar que pueda votar con toda tranquilidad y en un entorno positivo, y agradecemos también la colaboración para poder ejecutar esa acción que otras instituciones nos están dando, como la Corte Suprema de Justicia, como nos va el Tribunal Supremo Electoral, como el Consejo Nacional de la Judicatura, y lamento si olvido otras instituciones. Hay un aspecto, doctor Sánchez Trejo, ya luego regreso con Humberto para tener su apreciación sobre algo muy particular, pero desde su perspectiva no debería de interferir en el proceso de la FEDAES su salida de la CIGET. En principio, usted mencionó que era un tema externo y no debería de afectar el criterio del proceso de la FEDAES, es decir, desde su perspectiva debería ser así. No solo la mía, es de 4 asociaciones. Okay. Sin embargo, respetamos y creemos nosotros que mi renuncia buscaba facilitar una superación de inestabilidad que tiene la CIGET. Me he separado totalmente del tema. Se ha considerado y hubo una actitud natural de decir, bueno, y él se va a incorporar nuevamente a las apelaciones porque la causal ha desaparecido, entonces se sostiene que no ha desaparecido porque no ha resuelto la sala, entonces se respeta y de parte mía y digo, miren señores, lo fundamental no es mi situación, lo fundamental es que este proceso camine, y en ese sentido está compareciendo en las apelaciones el licenciado Edwin, que es de la ciudad de San Miguel, y en representación de la Asociación de Voz de Oriente, y es el que está participando en las decisiones que podríamos decir de jurisdiccionales administrativas. Tenemos un apoyo, le voy a dar la reacción luego a Humberto, tenemos un apoyo de imágenes de Javier Castro, de Aliados por la Democracia, que ellos brindaron intervenciones sobre este proceso. Les pediría que la escuchemos y luego regresamos con sus reacciones. Cuya imparcialidad e independencia político-partidista es altamente cuestionable debido a la forma oscura en la que llegó a ocupar un cargo directivo dentro de la CIGET, lo que provocó una demanda de amparo constitucional en su contra pendiente de resolverse. Ahí teníamos entonces las declaraciones de Javier Castro, Aliados por la Democracia. Quiero darle la reacción a Humberto, pero luego por alusión directa pues le pediría su reacción. Correcto. Doctor Sánchez Trejo. Sí, a ver, cuando el Centro de Estudios Jurídicos hizo la petición a FEDAES de que se separara el doctor Sánchez Trejo, fue justamente porque vimos que existían muchas irregularidades, que no íbamos a entrar a discutirlas, pero que existían muchas irregularidades en relación a la elección en CIGET. Y que esas irregularidades iban a dañar la imagen que como FEDAES y como asociaciones nosotros queríamos tener, y sobre todo iban a dañar la credibilidad del proceso. Nuestra petición fue precisamente en atención a el proceso de CIGET. Es más, y el doctor no me dejará mentir, que en una de las reuniones nosotros lo que planteamos fue una salida de la presidencia de FEDAES sin que existiera necesidad de tomar ningún acuerdo. Lo que dijimos fue: ha caído usted en una situación como esta, en un cuestionamiento que se está realizando a todo ese proceso de elección dentro de la CIGET, nuestra recomendación es que usted voluntariamente salga de FEDAES. Esa fue nuestra posición original, porque si nosotros hubiéramos estado en esa posición, eso es lo que hubiéramos hecho. Habríamos salido para no entrampar el proceso, para no deslegitimar el proceso, para no restarle credibilidad. Como eso no ocurrió, entonces planteamos nuestra segunda petición. Nuestra segunda petición fue: convoquemos a una Asamblea General de Miembros para que elijamos a una nueva Junta Directiva y elijamos a un nuevo presidente, reconociendo que a la Asociación de Abogados de Oriente le correspondía la presidencia, porque así lo dicen los estatutos de FEDAES. Este año le corresponde a la Asociación de Abogados de Oriente. Entonces nuestra posición era: elijamos un nuevo presidente, siempre designado por la Asociación de Abogados de Oriente. Eso tampoco se llegó a un acuerdo al respecto, y por eso es que surge el plan C, lo voy a llamar así, en donde todas las asociaciones dijimos: está bien que se siga en la presidencia, pero que no se continúe conociendo del proceso electoral, y démosle todas las facultades que tiene el Comité Electoral, que es FEDAES. O sea, no distingamos entre FEDAES y el Comité Electoral. El Comité Electoral es FEDAES, es un organismo de FEDAES, no es que estemos delegando en otra institución.
La FEDAES está compuesta por una junta directiva y en este caso por otro órgano colegiado que se llama Comité Central Electoral, y el Comité Central Electoral es FEDAES y el presidente del comité representa a FEDAES. Bueno, cuando surge después de como se inició el proceso de amparo, como lo menciona Javier Castro en su intervención, se inicia un proceso de amparo, la Sala de lo Constitucional dicta una medida cautelar, y es hasta ese momento que el doctor Sánchez Trejo dice, bueno, entonces me salgo de este asunto de CIGED, me salgo de este proceso de CIGED. Nosotros hubiéramos esperado que esa salida ocurriera antes de la adopción de una medida cautelar, como habríamos esperado que la separación del proceso de elección ocurriera antes de una petición nuestra. Okay. Todo esto lo hemos visto simplemente como una reacción a peticiones de las asociaciones, de 4 asociaciones, y las otras 4 que él menciona, una de ellas es la Asociación de Abogados de Oriente, que por supuesto lo apoyó, a pesar de que nosotros hicimos notar que había un conflicto de interés y que esa asociación no podía votar en ese punto en particular, pero votó. Pero ha sido como una reacción, primero a petición del Centro de Estudios Jurídicos con otras 3 asociaciones, y segundo a una decisión de la Sala de lo Constitucional con una medida cautelar. Y con esto termino. Proceso que no ha terminado, proceso que no ha finalizado, cuestionamiento que aún persiste, ni siquiera existe un pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional. Por eso, y solo por eso, es que nosotros hemos mantenido la posición de decir, no podemos acompañar que en este momento se regrese a conocer del proceso electoral, no vamos a apoyar eso. No sé si vamos a tener los votos al interior de la FEDAES, no lo sé, ya hubo una votación y tuvimos los votos para que no ocurriera, pero no sé más adelante. Pero por el momento nosotros no vamos a apoyar un regreso al proceso electoral mientras persista esa situación. Perfecto, tenemos que hacer una pausa, regreso con usted, doctor Sánchez Trejo, para tener sus reacciones. Volvemos en minutos. Continuamos en República, seguimos discutiendo el proceso de elección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo hacemos en este momento sobre el proceso de la FEDAES. Me gustaría ahora tener su reacción, doctor Sánchez Trejo, ante la mención que hizo Javier Castro de Aliados por la Democracia y la reacción que nos dijo antes de la pausa Humberto, particularmente sobre este proceso. Mire, fíjese que yo creo que la comunidad jurídica, este tipo de intercambio de opiniones, le interesa parcialmente. La comunidad quisiera ver hechos positivos, el llamado a la votación, quisiera una rendición de cuentas, cómo estamos elaborando el proceso, quisiera ver una elección consensada. Sin embargo, y en eso, ese es mi principal valor, ese es mi principal vigilia, mi principal compromiso. Sin embargo, por derecho a mi imagen, que ha sido muchas veces abusada y que con paz interior le ha absorbido, voy a hacer ciertas aclaraciones. Sobre Aliados por la Democracia, que aprecio y respeto, me sorprenden 2 cosas. Una es que estuvieran pidiendo que no accesara a ser presidente de la FEDAES. ¿Cómo es posible que ignoraran que soy el presidente de la FEDAES y que no he dejado de ser presidente de la FEDAES? ¿Verdad? 2. La medida cautelar, si bien es cierto, se aplicó, el recurso de amparo fue planteado contra el Ministerio de Economía, contra el asesor legal del Ministerio de Economía y contra el presidente de la República. No ha sido planteado para Marco Gregorio Sánchez Trejo. ¿Cómo es posible que gente tan capaz desconozca este hecho, salvo que tenga un fin estratégico, o yo lo que denomino es la pasión electoral? No puede existir otra justificación, porque he escuchado a algunos juristas constitucionales pisotear la presunción de inocencia cuando han sido caudillos de ellos, en este caso particular que se manifiesta en FEDAES. Aquí hay muchos intereses de por medio y es normal que los haya. Aquí no hay inocentada en las expresiones. ¿Intereses en qué tipo, doctor? Intereses en momentos históricos que está viviendo. Estamos hablando de 4 miembros de la Sala de lo Constitucional que se van a integrar y que han tenido una participación importante en la vida económica y política social, y los otros lo van a tener de igual manera. Por lo tanto, no estoy diciendo que los intereses son ilegítimos.
Habrán algunos legítimos, habrán otros ilegítimos. Ahora, sobre el tema de imagen, yo no quería tocar eso, pero sí me sorprende que el doctor Sáenz esté planteando en este momento el alejamiento del proceso electoral cuando ha participado en la Junta Directiva conmigo en toma de decisiones que conllevan impulsar el proceso electoral. Es decir, hemos trabajado como un todo. También quiero decirle que en mi caso particular he tratado de ser un mediador positivo. Él no desconoce que hay señalamientos graves de parte de un miembro de una sociedad en contra suya en nuestra federación. Y yo lo que he hecho es, mire señores, pónganse de acuerdo. Nadie desconoce que hay una asociación dentro de nuestra federación que ha sido cuestionada su existencia legal, y lo que he hecho es, miren señores, traten de superar sus asuntos internos. Eso ha sido la política de parte mía, es decir, porque yo tengo que elevarme, tengo que comportarme como un presidente de la FEDAES. En ese sentido, creo yo que deberían de superar todos, porque todos tenemos, el que cosecha viento provoca tempestad, es un pensamiento bíblico. Pero en este momento, si vamos así, lo que vamos a provocar una bola de nieve que nos va a arrollar a todos, provocando una luz. Y lo que le interesa al pueblo salvadoreño, lo que le interesa a la comunidad jurídica, lo que le interesa a los distintos sectores importantes del país, no es tanto señalamiento de uno con otro, sino que seamos consecuentes con una mística en visión del país. Y en eso es lo que yo estoy identificado. Y ratifico, yo el doctor lo aprecio, lo respeto, pero si vamos al aspecto de imagen, y estoy viendo una tendencia, ¿qué significa el Comité Central Electoral? Que yo lucho constantemente en el apoyo. ¿Quién tiene la presidencia? El Centro de Estudios Jurídicos. Es lógico que el doctor quisiera que todas las funciones, si fuera posible la FEDAES, las absorbiera el Comité Central Electoral. ¿Cómo llega el Comité Central Electoral? Con el voto también de la Asociación de Abogados de Oriente, por la calidad de persona que es, pero no podemos dejar por un lado las funciones que nos corresponden. ¿Quién es su suplente? Una persona, la secretaria general del Centro de Estudios Jurídicos, una persona capaz también. Yo podría hacer alguna observación que ella fue suplente, candidato suplente por ANET en el tema de CIGET. Sin embargo, le quita méritos a la licenciada. No, al contrario, yo ratifico mi aprecio y acompañé con toda la naturalidad esa posición, porque no podemos tampoco jugar con las imágenes de nadie, porque entonces muchos no estarían ni en la Junta Directiva de FEDAES, ni estarían realmente con la expresión y de imparcialidad. La sociedad nos conoce, sabe hasta dónde somos capaces de hacer o no hacer. Solo hay un aspecto que tengo una duda y se la consulto directamente, doctor Sánchez Trejo. En el amparo, en la publicación que hizo la Sala de lo Constitucional, particularmente ante el recurso interpuesto por el abogado Francisco Javier Argueta, hacen una mención que usted puede tener un vínculo familiar con el señor Gregorio Enrique Trejo, que es vicepresidente de AES. Le hago la pregunta directa, ¿es familiar suyo este señor? Sí, es mi hermano. Y entonces no genera un problema de conflicto de intereses ante la alusión que hace acá. Nosotros vimos el aspecto normativo, hicimos las consultas hasta de carácter ético y funcional, y a nosotros dieron la respuesta que no había ningún problema. Los impedimentos están claramente... ¿Quién no le dijo esa respuesta, que no había problema? Voy a abstenerme, no puedo comprometer a quienes hicimos la referencia, y además la ley es clara, no está cubierta esa situación. Además un tema superado porque el licenciado Javier Argueta es una persona, para mí un abogado muy capaz. Ese recurso fue declarado inadmisible, el recurso del licenciado Javier Argueta presentado, ¿verdad? Hubo otro recurso en el cual declararon admisible. Ahora bien, en ese tema tratamos de no evitar, porque yo le pude haber dicho, mire, investiguelo, mire, verifíquelo, usted es el encargado del medio, no yo, sino que al contrario, le digo así. Ahora, nosotros hemos tenido una vida totalmente diferente. Él en el mundo empresarial, yo predominantemente en el mundo público. Y no ha habido ninguna alianza de intereses de ningún tipo. Mi hermano tiene 28 años de estar en el sector de electricidad, yo tengo 40 años de estar en el sector público. De tal manera que le aclaro que esa es una situación ya superada, que para evitar cualquier tipo de estar dentro de un círculo de esta naturaleza, por eso presenté mi renuncia, no motivada por esta razón, sino por algo.
pregúntese, ¿tiene estabilidad el CIGET en este momento? ¿Está su junta directiva integrada? Mi actitud facilita que a futuro eso sea superado. Entonces, el tema CIGET es totalmente diferente al tema convocado que es FEDAES, que es en la cual yo me estoy desarrollando con toda la entrega y compromiso gremial. Okay. ¿Por qué lo hago con compromiso gremial? Porque participé en su proceso, he sido primer lugar, 13º lugar, 9º lugar, y he sentido el apoyo de asociaciones. Sepa lo que a mi edad que poseo, lo único que estoy teniendo es el interés de servir y de coordinar y de trabajar conjuntamente, más con el Centro de Estudios Jurídicos. Ha habido posiciones de común acuerdo y de consulta que han dado los resultados debidos. Ahora quiero regresar con el licenciado Humberto Sáenz. Hay un aspecto que de todas estas reacciones que hemos tenido, y quiero regresar a un punto clave sobre el proceso de elección. Según el reglamento que fue aprobado, entiendo una discusión también fue que no fue aprobado a nivel de asamblea, sino que se hizo bajo otra modalidad, pero dentro de los requisitos mínimos que aparecen piden básicamente constancia del Tribunal Supremo Electoral de no vinculación formal con algún partido, constancias o finiquitos de la Fiscalía, PGR, Procuraduría de Derechos Humanos, finiquito de la Corte de Cuentas, constancias del Tribunal de Ética Gubernamental. Lo que me llama mucho la atención acá, licenciado Sáenz, y me gustaría tener su apreciación como Centro de Estudios Jurídicos, es por qué no se discutieron, por ejemplo, aspectos como el vínculo que puede existir profesional o empresarial de los representantes en algún momento con sectores o con gremiales, que creo que eso es importante porque en principio se discute mucho la independencia que deben de tener todos estos personajes, todos estos representantes que van a estar en una toma de decisiones y que pueden ver interferido su juicio si tienen un vínculo, además del partidario político, el tema empresarial en particular. Voy a contestar muy concretamente eso, pero me voy a tomar un minuto antes para responder algunas cosas. Y partiendo de la premisa que, asumiendo que es cierto el respeto y consideración que dice tener el doctor Sánchez Trejo con mi persona, no tengo por qué dudar que es así. Yo lo que le pediría al doctor, ya que se hizo alusión a una imputación personal que hace uno de los miembros de FEDAES, es que el doctor aclare aquí frente a las cámaras si esa imputación es cierta. Si es cierto o no esa imputación, y si esa imputación va de la mano de la decisión que usted tomó y su asociación tomó para darle la presidencia del Comité Central Electoral al Centro de Estudios Jurídicos. Aclarando además que el Comité Central Electoral está conformado por 8 asociaciones. El Centro de Estudios Jurídicos tiene un voto dentro de ese Comité Central Electoral, como todas las otras asociaciones. Entonces yo le pediría que usted diga si es cierto o no es cierto que esa imputación que se está haciendo a mi persona ocurrió, y esa es la razón por la que usted y su asociación tomó la decisión de otorgarle la presidencia al Centro de Estudios Jurídicos. Eso por una parte. Lo segundo, muy rápidamente también, es que yo de verdad no conozco cuáles son las agendas o las intenciones que puedan tener otras asociaciones o las personas que están representando a las asociaciones. No conozco cuál es la intención de la Asociación de Abogados de Oriente, por ejemplo, representada por el doctor Sánchez Trejo. Puedo especular alrededor de ellas, pero lo que yo sí puedo aclarar, y lo puedo decir con todo énfasis, es cuál es la nuestra. Y la nuestra es llevar a la sala de lo constitucional, a la Corte Suprema de Justicia en general, para no hablar solamente de la sala, a magistrados que puedan decir de verdad, que puedan decir genuinamente que son independientes. Y ahí entro a contestar su pregunta. Y esa independencia, por supuesto, que no solamente debe ser político-partidaria. Esa es de todas la independencia más evidente y sobre la cual hay más pronunciamiento por parte de la Sala de lo Constitucional, y en donde la línea jurisprudencial está, yo creo que a estas alturas, clarísima. Yo por eso es que a veces no entiendo qué es lo que está pasando, incluso al interior de FEDAES, que a mí me preocupa mucho que al interior de FEDAES ese tema de la independencia político-partidaria todavía molesta, todavía causa temor a promover eso como un filtro dentro del reglamento, y ojalá que tengamos tiempo para entrar al reglamento y a los filtros del reglamento, porque se han venido desconociendo esos filtros, y ojalá que no se sigan desconociendo esos filtros que tratan de promover esa independencia político-partidaria. El Centro de Estudios Jurídicos se va a mantener firme con eso, así sea que nos quedemos con un solo voto, así sea, no ha sido el caso, pero si fuera el caso de que las otras 7 asociaciones no nos acompañaran, nosotros seguiríamos así, manteniendo eso como una premisa fundamental. Pasando entonces de esa independencia político-partidaria a la otra independencia que usted menciona, que es importante, lo que sí puedo decirle yo es que en el reglamento fue muy difícil incorporar filtros.
Tan difícil que a pesar de que las asociaciones estuvieron de acuerdo en incorporarlas, ahora los están quitando. Las mismas asociaciones que los promovieron, las mismas asociaciones que los propusieron, ahora los quitan, ahora los eliminan esos filtros. Nosotros hubiéramos querido incorporar ese otro filtro de la independencia en relación a otros sectores políticos, no solo políticos, perdón, económicos, sociales, que pudieran influir en una persona en el ejercicio de la alta magistratura. Pero como no teníamos la incidencia suficiente para hacerlo en el reglamento de FEDAES, sí lo hicimos y todo el mundo puede observar cuál fue nuestro proceso de escogitación al interior del Centro de Estudios Jurídicos, sí lo hicimos en nuestra asociación. En nuestra asociación no solamente nos preocupamos por la independencia político-partidaria, les hicimos a todos los postulantes, ahora son 5, pero pues, participaron muchos más, les hicimos a todos los postulantes que completaran un formulario con información bancaria, con información financiera, con información gremial, con información de sus clientes, de sus actividades recientes en los últimos 5 años. ¿Todo para qué? Para identificar si no existían relaciones de tal envergadura que pudieran comprometer su independencia si ellos llegaban a ser magistrados. Les buscamos todo. Algunas personas al principio se molestaron un poco, no se molestaron, pero se incomodaron porque no estaban acostumbrados a dar ese tipo de información, mucho menos a un comité que se había formado con exclusividad para conocer de este proceso de elección de nuestra asociación, pero lo hicieron. Todos nos entregaron la información, de todos identificamos si existía esa independencia y de todos los que nosotros hemos propuesto podemos decir con propiedad que tienen esa independencia. Lástima que no se logró incorporar en el reglamento de FEDAES, pero sabemos qué es lo que hubiera ocurrido si se incorporaba en el reglamento de FEDAES. A estas alturas también ya se hubiera eliminado ese filtro. Tenemos que hacer una pausa, vamos a seguir discutiendo el tema en República. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos en este interesante debate que tenemos con el licenciado Humberto Sáenz, presidente del Centro de Estudios Jurídicos, y el doctor Gregorio Sánchez Trejo, presidente de la FEDAES. Antes de regresar con usted, doctor Sánchez Trejo, solo tengo una pregunta muy puntual que se me quedó pendiente del bloque anterior, licenciado Sáenz. En el año 2009, solo para efectos de aclarar, porque tengo la duda, los actuales magistrados Sidney Blanco y Rodolfo González, Sidney Blanco particularmente fue parte del Centro de Estudios Jurídicos, propuesto por el Centro de Estudios Jurídicos cuando fue el proceso de elección para magistrados de la Corte Suprema. En realidad el Centro de Estudios Jurídicos propuso al magistrado Sidney Blanco y al magistrado Florentín, okay, a ambos, y me gusta decirlo siempre porque es cierto, los otros 2 magistrados de la Sala Constitucional que ahora también salen en este periodo, es cierto que entraron por el lado del CNJ, pero son miembros del Centro de Estudios Jurídicos también. Ok, y otro aspecto muy particular, usted mencionó en el bloque anterior que sus candidatos hicieron un proceso de indagación e investigación, y usted podría mencionar que las personas propuestas por el Centro de Estudios Jurídicos no tienen una vinculación como representantes legales de empresas que puedan tener algún tipo de involucramiento, por ejemplo, en instancias autónomas del gobierno u otros. No tiene ningún tipo de vinculación que le reste independencia, eso lo puedo decir con propiedad. Pero cuando se refiere a resta independencia, queda un poco laxo. Es decir, hay abogados en ejercicio, ¿verdad? O abogados que han estado en ejercicio, y el abogado en ejercicio es una persona que representa a otras personas, es decir, representa a personas naturales y personas jurídicas. No podríamos pretender que abogados en ejercicio estuvieran completamente aislados del mundo exterior y ejerciendo una profesión distinta, a eso me refiero. Es decir, han existido relaciones, evidentemente que sí, pero las hemos investigado tanto que puedo decir con propiedad que esas relaciones no le restan independencia. Ok, hay un aspecto, quiero aprovechar que tenemos un apoyo de Jaime Martínez, que uno de los candidatos en el caso del proceso de elección de los abogados, en 8 en punto brindó estas reacciones, estas valoraciones. Luego volvemos con ustedes para ver sus comentarios y el doctor Sánchez Trejo para que pueda dar su aclaración. Veamos. Si basta en algún momento solo revisar antecedentes o saber quiénes son los que están como fundadores detrás de esas asociaciones para darse cuenta que ellos también tienen una vinculación muy clara o igual que la que puede tener un candidato de la UNAJUD. Bueno, ahí teníamos entonces las declaraciones de Jaime Martínez. Me gustaría tener su reacción porque él menciona personas que fueron de los miembros originales de este tipo de asociaciones o son actualmente miembros de estas asociaciones, pues pueden intervenir en esto, ¿eh? A ver, nuestra asociación tiene casi 60 años. De nuestros fundadores,
todavía, y aquí me puedo equivocar y lamento de verdad muchísimo si me equivoco, pero de nuestros fundadores creo que solo el doctor Fortín Magaña se encuentra vivo en este momento. Si me equivoco, de verdad pido disculpas, pero claramente que nuestros fundadores no han tenido en este proceso prácticamente ninguna incidencia, pero si lo hubieran tenido, ojalá hubiera sido así, hubieran podido tener la fortuna de contar con nuestros fundadores en este proceso, yo estoy seguro que estarían exactamente de la mano con nosotros caminando en procura de la independencia judicial. Yo le aclaraba al licenciado Martínez cuando vi esas declaraciones que en nuestra asociación existen miembros de todas las corrientes ideológicas, absolutamente de todas. Hemos tenido en la Junta Directiva miembros actuales del FMLN que pertenecen al partido FMLN, han estado conviviendo con nosotros en la Junta Directiva. Yo he sido compañero de Junta Directiva de Oscar Canjura, por ejemplo, hijo de uno de los candidatos a magistrado de la Corte Suprema de Justicia que está vinculado, por lo menos Oscar sí, con el partido. He sido compañero de Jacobo Sosa en Junta Directiva, que es miembro del FMLN y ahora asesor de Norma Guevara en la Asamblea Legislativa. Eso nunca ha sido un problema y nunca ha limitado la actuación apolítica que la asociación tiene. El problema que estamos teniendo es que muchas asociaciones no se han dado cuenta de eso y que muchas asociaciones han permitido que los partidos políticos ingresen, no a través de sus miembros, a través de sus ideologías, y muchas de esas asociaciones hoy están en FEDAES y ese es el problema que estamos teniendo, que la política partidaria ha ingresado a las asociaciones, a la nuestra no, pero ha ingresado a muchas asociaciones y por lo tanto también ha ingresado a la FEDAES y eso nos está dando problemas y eso tiene que ver mucho con el hecho de estar eliminando los filtros que no van encaminados a esa independencia. Me gustaría ahora su reacción, doctor Sánchez. Creo que la teníamos pendiente. Sí, quiero indicar lo siguiente. El tema en sí, no sé si son ciertos los hechos o no que se imputan. Lo que yo quiero indicar, que no podemos tomar indicadores subjetivos para excluir o hacer señalamientos a una persona. Es decir, así como el doctor en un momento determinado es observado, traería para otros una consecuencia de su retiro de la FEDAES, para otro día un señalamiento volátil, una malinterpretación, una cosa subjetiva, pero el derecho de imagen que el doctor tiene hay que conservarlo y hay que respetarlo. Yo no puedo afirmar más mientras no actualicemos unas documentaciones formales dentro de la FEDAES la veracidad o no veracidad de los hechos. Es más, parto de la presunción de inocencia y yo la respeto. También quiero citar ante la consulta, la segunda pregunta suya, de qué había motivado a la Asociación de Abogados de Oriente a votar a favor del Centro de Estudio Jurídico, nuestras convicciones como asociación, que el perfil de la persona propuesta era la indicada. Únicamente eso, no ha influido otro factor, no ha influido otro factor de otra naturaleza. Lo que hay que tener mucho cuidado, que si empezamos a hacer apreciaciones de carácter subjetivo o discutible, podemos nosotros quedarnos en situaciones que pueden hasta llevar a personalizaciones y se pierde el objetivo principal, se pierde la mística, se pierde la razón de las cosas. Yo le digo, a veces he considerado, he dicho yo, me siento hasta cuasi amenazado cuando veo a una persona que, mire, y fíjese que en la resolución de CIGET, que estaba fuera de la ley, ¿verdad? Y en la resolución de CIGET, que se presentó una renuncia, pero Sala, usted puede aceptarla o no aceptarla, todavía no ha resuelto, y se siente indicadores, pero es que se vio involucrado y no ha resuelto todavía, y en consecuencia si está denunciado, y no estoy denunciado, ¿verdad? Según expresiones directas, entonces denúncialo entonces, o resuelve de esta manera. O sea, me siento así y no, en estas afirmaciones nada tiene que ver el Centro de Estudio Jurídico, ¿verdad? Por lo pronto, como actor visible, ¿verdad? Estas situaciones uno puede llegar a subjetivismo. Por eso vio usted mis expresiones, porque es cierto, yo conozco gente muy calificada de los aliados por la democracia y la respeto. Por eso es que hay que cuidar algo, la pasión electoral. Pero también la pasión electoral casi es natural en esta temática. Nosotros no podemos señalar que unos son de un partido y que están infiltrando a la FEDAES cuando los otros pueden también señalar que otros son del otro partido. Y hay antecedentes o hay situaciones que se pueden volver vinculantes sin ser vinculantes. Por ejemplo.
allí yo quisiera abstenerme porque no quiero entrar en esa característica. Pero sería interesante para efectos de tener claridad sobre el tema ideológico político, pero también por el tema de representación de intereses económicos. Creo que es importante mencionarlo. Lo que pasa es algo que yo quiero votar una afirmación. Okay. En la FEDAE no se da ninguna afirmación, nadie, a nombre de un partido político, ¿verdad? Fíjese que en mi caso particular, que he sido mi mayor fortaleza y ha sido mi mayor debilidad. ¿Cuál ha sido mi mayor fortaleza? Poderme relacionar con gente del FMLN, de Arena, de Gana, poderme vincular con naturalidad con el doctor o con el otro sector y así sucesivamente con organizaciones, ¿verdad? En ese sentido yo estoy estudiando en FUSADES, un diplomado en la ECADE, y yo lo felicito, sinceramente, bien organizado, y el tipo de expositores que hoy llevan, a veces puede decir uno, pero esto no es coherente con la afirmación de FUSADES, y lo respetan y no lo traen unas 2, 3 veces, ECADE, ¿verdad? Y ahí escribía sobre la comunicación política, por un trabajo final muy serio, y ahí afirmaba lo siguiente, y tenía que vincularse con la Federación de Abogados, porque es el entorno, mi trabajo en el cual realizo. Cualquier afirmación que demos en este momento, como vivimos en un entorno político, las elecciones de alcaldes y diputados, venimos después con elecciones de presidente, cualquier afirmación técnica que se haga puede ser valorizada como de carácter político. Por ejemplo, el doctor puede ser identificado en este momento como vocero de Arena, yo puedo ser identificado como vocero del FMLN, y él tal vez no lo es, ni yo tampoco lo soy, ¿verdad? Pero esa coincidencia con esta efervescencia hace que existan apreciaciones equívocas o riesgosas. Por lo tanto, yo no quiero colaborar en eso. A mí me interesa algo, me interesa el proceso, y no me interesa hacer señalamientos de carácter personal a ninguna persona. Creo que todo el mundo tiene derecho a su imagen. Hay un asunto que me da la atención, y estas preguntas porque ya estamos por cerrar y el tiempo probablemente no sea el suficiente para discutir este tema, pero en la práctica, según el listado que publicó la FEDAE el 12 de febrero, son 15 candidaturas que ya están aprobadas y son 15 las que se presentan. Entonces yo no veo tampoco mucha representatividad de otras expresiones de abogados, solo tenemos 15 y que entiendo que 7 en prevención, y de esas 7, 5 prevenciones ya fueron evacuadas. Igual, no hay tanta representatividad, considerando que el registro especial de abogados elegibles son más de 12,000 personas. Yo sé que no puede ser un número tan grande, pero la pregunta que me queda, y me gustaría tener muy puntual su reacción, licenciado Sáenz, y luego la del doctor Sánchez Trejo, es, al final solo son 15 personas, 15 nombres que reflejan una disputa entre expresiones políticas, entre expresiones jurídicas de organizaciones con corrientes ideológicas, con corrientes que pueden tener vínculos político-empresariales, no lo sé, pero que al final son los 15 que van a llegar y luego se van a discutir con los otros 15 del CNJ. Entonces, no veo mucha representatividad tampoco. Creo que esto, yo cuando recibí el listado total, que son 24 personas las que postularon por FEDAES, todavía no sabemos cuál va a ser el número final, ¿verdad? Porque este número de 15 no es un número final. De hecho, hay 5 personas que muy probablemente se van a añadir entonces a ese número, y hay unas apelaciones que están ahí pendientes. Pero 24 es poco. 15 es poco, pero 24 es poco también. Cuando yo vi que 24 personas habían llegado a presentar postulaciones a FEDAES, entendí el mensaje. Y por eso es que todavía estamos presionando más para que se apliquen los filtros en este proceso que nos corresponde a nosotros. Yo creo que no todos hemos entendido que tenemos una responsabilidad constitucional y que debemos cumplir adecuadamente con esa responsabilidad constitucional. ¿Por qué pienso yo que llegaron solo 24? Porque muchas personas están desincentivadas con el proceso, porque saben que FEDAES tradicionalmente ha sido un pasapapeles. Digo tradicionalmente porque no ha existido este esfuerzo que estamos queriendo realizar, que a algunos no les gusta, pero que estamos queriendo realizar por poner filtros. Y porque saben que al final del proceso, que termina en la Asamblea Legislativa, no han existido filtros ni han existido cuotas partidarias. Por eso es que nosotros hemos estado insistiendo en filtros en todas las etapas del proceso, para devolverle esa credibilidad. Y no lo estamos haciendo solamente para terceros, lo hicimos nosotros mismos. Pusimos filtro en nuestra asociación. Queremos poner filtros en la FEDAES, que ojalá no los terminen votando, ya quitaron uno, ojalá no sigan quitando más. Queremos que existan filtros en la Asamblea Legislativa. Somos parte nosotros como Centro de Estudios Jurídicos de una propuesta que ya se presentó a la Asamblea Legislativa para que se reforme el reglamento interior, no solamente para la elección de magistrados, para la elección de funcionarios en general. Yo lo que quiero dejar claro es que estamos siendo consecuentes con esa pretensión en nuestra propia casa y en la última etapa, que es en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué solo 24? Porque no le creen al proceso. Nosotros queremos devolverle la credibilidad al proceso, y la eliminación de estos filtros no van en sintonía con el devolverle. Lo voy a plantear de esta manera, licenciado Sáenz. Los filtros no pueden convertirse en bloqueo de derechos políticos. Es decir, por alegar filtros para descartar personas, también puede constituirse como una excusa para
sacar de la contienda a otras personas que pueden tener el derecho a ejercicio político como cualquier ciudadano lo tiene. Entonces se puede interpretar también de esa manera. No lo vemos así bajo ningún punto de vista y creo que la línea jurisprudencial de la sala ha sido sumamente clarificante al respecto. Es que yo puedo querer pertenecer a un partido político y puedo querer ejercer ese derecho constitucional de pertenecer a un partido político y puedo hacer país en un partido político. Eso es una alternativa válida, legítima y plausible cuando hay verdaderas intenciones de hacer país. Yo a algunas personas que conozco que pertenecen a diferentes institutos políticos les digo, los admiro por la labor que están haciendo ahí. Ahora, esa labor es excluyente, completamente excluyente del ejercicio de la judicatura, donde también se puede hacer país, como ya hemos visto. Los magistrados de la Sala Constitucional han hecho país, pero esa labor que se hace en la judicatura, en la Corte Suprema de Justicia, no puede mezclarse, no puede combinarse con esta otra alternativa. ¿Alguien quiere colaborar con el fortalecimiento de nuestra democracia y el sistema de frenos y contrapesos? Perfecto, bienvenidos. Hemos sido muy descuidados porque no nos hemos involucrado. ¿Quiere irse al ámbito político? Váyase al ámbito político. ¿Quiere irse al ámbito judicial? Véngase al ámbito judicial, pero no esté mezclando. Eso es lo que estamos diciendo simplemente. Entonces, el establecimiento de filtros no van en sintonía de desincentivar, al contrario, van en sintonía de fortalecer el órgano judicial y fortalecer el sistema de frenos y contrapesos y por lo tanto fortalecer, como se llama este programa, nuestra república. Ahora, me gustaría tener su última reacción, doctor Sánchez Trejo. Ya nos quedan un par de minutos, nada más 2 minutos, pero eso, y solo incorporo un tema. Se ha hablado mucho del tema político, pero lo planteo de esta forma. No se espera que tengan vinculación formal y directa con partidos políticos, lo puedo entender, pero también se pediría que no tengan vinculación de representación legal con empresas. Digamos, puede ser un criterio oportuno, válido para también este proceso de elección, pero me gustaría tener su valoración final, doctor Sánchez Trejo. Mire, uno, la expresión de filtros no existe, y sujeto que me corrijan, jurídicamente. Es una motivación bien intencionada que exista ese tipo de controles. Hay un factor que dentro del proceso admirable del celo, de la meritocracia, de la transparencia, de la equidad, que nadie está en contra de ella, ¿verdad?, no se hace relevancia, que es la valorización de todo ese demos, de toda esa población de abogados que al votar van a emitir su criterio. O sea, que saben si usted ha sido sentenciado por la Sala de lo Constitucional, que conocen su currícula administrativa, que conocen su quehacer profesional, que saben si usted como abogado es apoderado o representante de muchas empresas con intereses propios que le pueden crear atadura a la vinculación. Eso lo conoce el DEMUS, pero una de las debilidades que yo veo del enfoque predominantemente, que el DEMUS muchas veces se ha satanizado. Ha sido un DEMUS que se vende en un desayuno, ha sido un DEMUS que no valoriza, ha sido un DEMUS, y esa es la verdad, que mi visión es diferente. Mi respeto hacia esa comunidad jurídica formada por abogados cada día más calificados. Usted encuentra ahora licenciados con maestrías, con doctorados en el extranjero, a nivel nacional, y son gente que usted no la va a seducir fácilmente. De tal manera que ese enfoque integral que usted hace o pregunta de que si existe una vinculación de carácter formal política o existe una vinculación de carácter empresarial, es válida para efecto de análisis porque es un enfoque integral. Ahora, esto le da dinámica. El hecho que exista esa supervisión de decir, mire, queremos que sea el mejor estado de candidatos coherentes con el Estado de Derecho, eso es bueno, yo no estoy en contra de eso. Pero el riesgo que usted ha citado también es el otro, que haya un celo tal que margine, que excluya o que se instrumentalice por terceros que no sean de quienes lo proponen para la exclusión de candidatos. En consecuencia, creo que el proceso tiene su dinámica. Yo quisiera vender hacia el voto, hacia la comunidad jurídica, hacia la confianza de las FEDAES, que con todas nuestras diferencias internas, y aquí hay transparencia. El doctor y yo podemos hablar, mire, no platiquemos, sino que al contrario, hay transparencia. Quiero darle las gracias a ambos por habernos acompañado. Creo que tenemos que hacer más frecuentes estas discusiones. Es importante en función de la lógica de la República, diferentes posturas políticas, ideológicas, jurisprudenciales, y esto es fundamental. Gracias, licenciado Sáenz. Gracias, doctor Sánchez Trejo, por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Feliz día de la amistad para usted también. Gracias por habernos acompañado. Permítanos una pausa. Seguimos en República.